Hola amigos, antes de empezar me gustaría poder compartirles una información, todos los derechos a sus respectivos autores y yo solo soy dueño del propio vídeo. El autor es Knightov de En la luna estaba hermosa esta noche, el anciano pudo verlo. Ninguna nube lo oscurecía de su vista, sentado en el exterior de su pequeña casa en la montaña. En él solo cabían una habitación individual, utensilios de cocina y una fragua. Lo esencial. Su envejecido rostro frunció el ceño mientras sus dedos arrugados, desgastados hasta los huesos a lo largo de los años, se retorcían ante el pensamiento. Ya ni siquiera podían sostener bien un martillo. Eran menos que inútiles. Sin embargo, Senji Muramasa mantuvo su mirada fija en la luna, los pensamientos habituales se desvanecieron en la noche que rodeaba su casa. Era la única paz que tenía ahora. Muy arriba en las montañas, lejos de cualquier gente o admiradores que busquen adoptar su estilo artesanal. El crepitar de pequeñas llamas saludó a sus oídos marchitos desde el interior de su cabaña, al igual que una pequeña voz que tarareaba una melodía. No recordaba ninguno, pero de todos modos era sonoro. Su cuerpo crujió y crujió mientras se recostaba contra la puerta, tratando de escuchar más. Esa puerta se abrió obedientemente poco después, revelando a su nieta, una chica de apariencia promedio vestida de viaje con el cabello oscuro recogido. Estaba a cierta distancia de la vivienda de sus padres en la base de la montaña. Abuelo, la cena está casi lista, le dijo, mirando a la luna antes de inclinar la cabeza con respeto. También limpié tu equipo en la fragua. Se estaba poniendo demasiado polvoriento. Muramasa seguía mirando impasible a la luna, con la mente oscurecida, como si no la hubiera escuchado. Su nieta se mordió el labio, con cara de conflicto, antes de aventurarse a hacer otra pregunta. ¿Estás bien? Las hierbas deberían aliviar el dolor. El silencio era tenso e incómodo, forjado como el viejo herrero había forjado muchas otras cosas a lo largo de los años. El rostro de su nieta estaba triste cuando comenzó a entrar, para continuar trabajando para un anciano tan desagradecido. Gracias, tosió, con los pulmones ardiendo con cada palabra como lo habían hecho durante años. Lo estás haciendo bien, chico. Finalmente, desviando su mirada del objeto de su fascinación, Muramasa sintió algo punzar en su corazón al ver que el rostro de su nieta recuperaba su hermosa naturaleza. Una sonrisa tan deslumbrante como él solo encontró, y no pudo encontrar el valor para rechazarla. Así que le dio una pequeña, antes de darse la vuelta otra vez. Gracias, abuelo. Ella hizo una reverencia y volvió corriendo al interior para ocuparse de las tareas que ella misma se había asignado. Lo sacaré para que podamos sentarnos juntos de nuevo. Los deliciosos tarareos de su nieta se apagaron cuando Muramasa reanudó su vigilia, una vez más atrapado en el silencio. La noche lo invadía cada día más, Muramasa se había hecho un nombre y una fortuna haciendo armas. Espadas, lanzas, cualquier cosa que se le pidiera. Incluso si odiaba a la persona, aceptó el trabajo sin arrepentirse. Había explorado los campos de batalla empapados de sangre y plagados de cadáveres para recuperar sus espadas y repararlas. Incluso ganó renombre mientras hacía su herrería. Senji Muramasa alguna vez fue un nombre muy conocido, buscado por todos los que buscaban espadas de calidad. Había descuidado a su familia para perfeccionar sus habilidades y se mudó a las montañas donde ya no los vería más por elección propia, por su trabajo. Y a su vez, no querían tener nada que ver con él. Un suspiro de pesar escapó de sus viejos labios. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena evitar a su familia para mejorar sus habilidades? Habilidades que ya ni siquiera podía usar. Él no sabía. Muramasa desvió la mirada del cielo y cerró los ojos en reposo. Como lo había hecho durante tantos días y noches, la luna se negó a darle una respuesta. XXX, los pájaros cantaban por la mañana, el viento soplaba libremente y el sol brillaba con todo su calor. Era un día perfecto, pensado para tumbarse y no hacer nada más que disfrutar del maravilloso clima. Shiro Uemiya, de 17 años, parpadeó ante los rayos que brillaban directamente en sus ojos. Frotándose los ojos ocre para limpiar el sueño, el adolescente gruñó mientras se levantaba de la cama.
Extendió los brazos mientras lo hacía, suspirando con leve alivio cuando su hueso se rompió por el ejercicio. Soltó, ordenando su cama y vistiendo su uniforme escolar. Me pregunto qué estará cocinando ella para el desayuno. El olor a tocino llegó a su nariz mientras bajaba las escaleras, ajustándose bien la chaqueta escolar pero dejando la parte delantera desabrochada como de costumbre, y sonrió al llegar a la cocina. El sonido de su hermana preparándose para ir a la escuela se mezcló con el leve charla de las criadas. Hola Seiya, Lace, saludó Shirou a los gemelos con la mano levantada. ¿Qué hay para desayunar? Había descubierto que Seiya y Lace, a pesar de que se parecían, no podían ser más distintos en sus costumbres. El largo cabello blanco de Seiya estaba recogido en una cola que caía sobre su hombro, vestida con un delantal marrón y un vestido debajo. Su rostro era agudo pero emotivo, concentrado en su tarea. A Lace, o Lace Rite en realidad, solo se le podría llamar un vago. Vestida casualmente con ropa y una forma que haría sonrojar a cualquier otro adolescente, ella solo lo miró fijamente por un segundo desde su posición en el sofá, sin dejar de mirar su programa. Shirou suspiró. El mismo de siempre. Buenos días Shirou, lo saludó Seiya, colocando un poco de comida en los dos platos sobre la mesa. Solo un poco de tocino y tostadas. Espero que sea de tu agrado. Sus ojos se entrecerraron mucho mientras hablaba, y Shirou hizo todo lo posible por parecer tranquilo. Había visto a Seiya en su momento más posesivo y ella nunca lo había perdonado desde que se cocinó por primera vez. Una mella aún mayor para su orgullo fue que todos estuvieran de acuerdo en que él podría terminar mejor que ella. Así que simplemente se sentó en su asiento y masticó la comida, sin molestarse siquiera en intentar cocinar un poco de arroz. Una mirada curiosa al reloj le dijo que Seiya tenía razón. No se había despertado a su hora habitual. Tragó la comida con aprecio y le sonrió al cuidador. Gracias Seiya, está bastante bueno. Sabe diferente a lo habitual antes. ¿Probaste algo diferente? Seiya hinchó su modesto pecho con orgullo. ¿Sí? Los cociné en una sartén en lugar de en una parrilla para uno. Es más fácil vigilarlos de esa manera. Además de fumar para darle sabor. Shirou asintió, sin mencionar que ya lo había cocinado así, una consideración que se desvaneció mientras su hermana bajaba las escaleras con su propio uniforme escolar y el sombrero entreabierto. No llegó tarde, ¿verdad? Y Yasbiel von Einsberg chilló asustada y devoró su desayuno como si fuera una aspiradora. Dijeron que si llegaba tarde me robarían el manga. A Ilya, su hermana de 11 años, adoptada en realidad por parte de Shirou, ciertamente no le faltaba energía. Se parecía a Seiya y Lace. El mismo cabello blanco que caía en un río largo y brillante y lindos ojos rojos que brillaban ante todo. Ella realmente podría ser un poco difícil, pero al propio Shirou no le importó. La ceja de Shirou tembló de diversión cuando terminó su desayuno por último, se puso de pie y agarró su mochila escolar. ¿Quién dijo eso, Ilya? Preguntó mientras salían de la casa, despidiéndose de un Seiya furioso. No fue Suzuka otra vez, ¿verdad? Ilya lo miró con pálido horror, agarrándose la cabeza y el bolso, que se sacudió un poco más de lo debido mientras caminaban por la calle. Afortunadamente, la escuela no estaba muy lejos, por lo que tuvieron algo de tiempo antes de separarse nuevamente por el día. Peor. Gritó su hermana mientras atravesaban las calles en medio de los transeúntes. Rin. Prometí que haría una prueba y no la he hecho. El niño hizo una mueca de simpatía y le dio unas palmaditas en la cabeza a su hermana. Rin era una estudiante nueva y se había transferido del extranjero hace solo unas semanas. Inicialmente, cuando la conoció, Shirou pensó que ella era distante y un poco fría. La típica actitud de estudiante con honores, igualada por sus calificaciones en los exámenes. Se corrió la voz de que incluso había aplastado sin piedad algunas notas de amor. Así que en realidad había estado preocupado de que su hermana recibiera tutoría de ella, incluso si eso solo pudiera ayudarla en la escuela. Esa impresión particular había durado hasta que se metió literalmente en una pelea a puñetazos con otro estudiante transferido. Lubia Edefeld, su nombre completo era demasiado difícil de pronunciar, un día junto a él.
Ciertamente había sido una forma de saber que ellos, o cualquiera, realmente, tenía interés en ellos. También había sido una forma de reunir la enemistad de casi todos los estudiantes varones de la escuela de un solo golpe, y también de más de un puñado de niñas. Estoy seguro de que ella entenderá si le dices eso, consoló a la chica de cabello blanco, quien simplemente se dejó caer aún más hacia el suelo. Como si la estuvieran llevando al corredor de la muerte, Ilya lo miró con resignación en sus ojos muy abiertos. Pero Shirou, ella es una maestra de demonios. La cantidad de gravedad en la voz de la pequeña niña hizo que Shirou se detuviera por un breve momento. Se rascó la mejilla en el incómodo silencio, quedándose detrás de su hermana, quien todavía agachó la cabeza y recorrió la milla verde. Tratando de pensar en cómo podría continuar la conversación incluso mientras se acercaban a la escuela, Shirou miró hacia un lado, pura coincidencia y uno de esos impulsos inexplicables. Algo miró hacia atrás. Parpadeó ante la sombra que se encontraba en un callejón cercano. Era difícil de ver, incluso cuando entrecerraba los ojos. Shirou se centró en la anormalidad. Nunca antes en su vida había visto algo así. La cosa negra se movió por un breve momento y vio una división en la forma negra. Revoloteó como una tela y se abrió una hendidura pálida donde estaría una cabeza. Dos ojos verde grisáceo, de un tono casi como el cobre viejo, miraron fijamente los suyos. El momento se prolongó hasta la eternidad, mientras se miraban el uno al otro. Las multitudes alrededor de Shirou no importaban, ni los estudiantes que comenzaban a filtrarse en la escuela lo distrajeron. Casi como si estuviera en trance, el niño simplemente coincidió con la mirada de la misteriosa figura. Entonces la sombra parpadeó y, como si nunca hubiera estado allí, desapareció hacia atrás en el callejón, manteniendo su mirada durante todo el camino. Shirou. Su hermana lo llamó, sacando al niño de su trance. Vas a llegar tarde. Ignorando la forma en que su corazón latía con fuerza en su caja torácica, Shirou deslizó una sonrisa fácil en su rostro y corrió hacia su hermana que estaba parada junto a las puertas de la escuela. Se agarró el sombrero como si fuera un salvavidas. Oye, todo estará bien. Shirou se frotó el hombro a modo de consuelo. Solo sé honesto. Estoy seguro de que Rin no puede ser tan mala. Ilya frunció los labios, sin decir nada cuando de repente lo abrazó. Sus manos no podían rodearlo por completo, pero Shirou le devolvió el abrazo de todos modos, dejándola presionarse contra su calidez familiar. ¿Sentirse mejor?, le preguntó cuando se separaron, a lo que ella respondió con una pequeña pero radiante sonrisa. ¿Ves? Te veré después de la escuela y podremos caminar de regreso juntos. Ah, respondió Ilya mientras continuaban caminando hacia los terrenos de la escuela, con el gran edificio erguido frente a ellos. Tengo tutoría con Rin después de la escuela. Aunque te veré en casa. Su sonrisa se atenuó un poco cuando su hermana salió corriendo, con el pelo ondeando detrás de ella. Shirou se rascó la cabeza nuevamente, una sensación indescriptible le subió al pecho. Si era honesto consigo mismo, no se sentía del todo cómodo con el tiempo que Ilya pasaba con Rin. Sabía que no estaba pasando nada malo, pero recientemente ella pasaba más tiempo fuera que en casa con él, Seiya y Leis. Para un niño de 11 años, ese no era un comportamiento típico. Pero él no lo presionaría, no todavía. Puede que Ilya sea más joven que él, pero aún así merecía su propia privacidad. Si tan solo Iri estuviera aquí para hablar con ella, las cosas serían mucho menos incómodas. Shirou miró hacia el cielo nuevamente, con una expresión neutral en su rostro, antes de colgar su bolso más arriba de su hombro y caminar hacia el cuerpo principal de la escuela secundaria. Estudiantes conocidos llenaron los pasillos mientras él se ponía sus zapatos de interior, docenas de conversaciones formaban un zumbido de fondo igualmente familiar, hasta que fue atravesado por una carga de grito suficiente para servir como una sirena antiaérea. Sherroo. La estridente, pero innegablemente femenina voz llamó, ¿dónde estás? Aléjate, bruja. La voz de otra chica, igual de fuerte pero incluso más dura, resonó en conflicto. A Shirou se le erizaron los pelos de la nuca y palideció como si la muerte estuviera sobre él.
Maldita sea, maldijo, con los ojos muy abiertos y moviéndose de una habitación a otra para cubrirse. Se había acostumbrado a que Lluvia fuera demasiado amigable con él y a las represalias de Rin tanto contra la chica como contra el propio Shirou. Pero esas fueron exposiciones individuales. Los dos al mismo tiempo. Eso solo era buscar problemas. Fue un suicidio. Necesitaba un lugar donde esconderse, y rápido. Shirou salió corriendo, empujando entre los cuerpos y entre gritos de molestia, dejando un rastro de disculpas mientras se lanzaba bajo los brazos extendidos en busca de su último santuario. Subió las escaleras y luego bajó cuando tomó un giro equivocado. Sin embargo, pronto, el chico desesperado vio el letrero de la sala del consejo estudiantil. Con un suspiro de tenso alivio, irrumpió y cerró la puerta lo más rápido que pudo. Deslizándose hasta el suelo, escuchó risas estridentes y gritos indignados desgarraron la escuela, y pasó por la habitación que era su refugio. Esperó lo que pareció una cantidad de tiempo infinita antes de que Shirou finalmente se pusiera de pie y se secara la frente. Shirou soltó antes de girarse y sentarse en la mesa, como si le hubieran quitado un peso de encima. Eso es todo. ¿Por qué intentas entretener a esas zorras? Hola Issei. El pelirrojo sonrió y se volvió hacia el chico de gafas que estaba parado en la puerta como un centinela. ¿Cómo van las cosas en el santuario? Con gafas y una expresión severa debajo de su prolijo cabello negro, Issei Ryudo podría describirse como un aguafiestas. Obedeció todas las reglas, completó cada tarea. Era la mascota perfecta del profesor. Sin embargo, él era el mejor y más cercano amigo de Shirou, y lo había sido durante años. Desde entonces, bueno, sin que Issei lo notara, la mano de Shirou se cerró en un puño apretado ante el recuerdo de otro chico que una vez ocupó su posición. Las cosas van bien, respondió el niño, sentado frente a su amigo. El trabajo del templo va bien. Practica también, aunque todavía me queda un largo camino por recorrer. Sus ojos se afilaron como un cuchillo y apuñalaron la puerta, y los débiles ruidos de las dos niñas en otras partes de las profundidades de la escuela. Esas zorras serán mi prueba definitiva, terminó, frotándose la cara antes de concentrarse en Shirou nuevamente, y serán tu perdición. La pelirroja se rió divertida. Tal vez sí. Aún así, es genial que tengas tu futuro planeado de esa manera. El otro chico se encogió de hombros antes de mirar un poco más intensamente a Shirou. El pelirrojo comenzó a desmayarse bajo la mirada, tosiendo en su mano. ¿Qué tienes planeado para después de la secundaria, Shirou? Preguntó, acercándose más como para interrogarlo. Estamos más cerca de que esto termine ahora. Todos deberíamos tener al menos una idea. El chico Emilia abrió la boca para responder, pero no se le ocurrió nada. Boquiabierto como un pez dorado, no se le ocurrió ninguna respuesta que los salvara de la incomodidad. El silencio fue asombroso y revelador. ¿Shiro? El ceño de Issei se frunció con preocupación. ¿Estás bien? El niño permaneció en silencio, mirando por la ventana el aire claro y el sol brillante. Pronto, suspiró y se frotó la frente, mirando a Issei con algo que solo podía llamarse confusión. No lo sé, Issei, confesó, ventilando su repentina duda. Tal vez mi padre me dé algún consejo cuando regrese. Él trabaja mucho, tal vez pueda darme algunos consejos. El presidente del consejo estudiantil se reclinó en su silla, observando atentamente a su amigo antes de limpiar sus lentes. Bueno, al menos es algo en lo que pensar, respondió, poniéndose de pie y ordenando sus documentos para el día. Roma no se construyó en un día. Estoy seguro de que encontrarás algo. Shirou no dijo nada mientras realizaba sus clases del día, sintonizándose con las conferencias solo para tomar notas y resolver problemas, cosas típicas de los estudiantes. Aún así, mientras sonreía y reía y atravesaba el día que era completamente soportable, la pregunta todavía giraba en el fondo de su mente. ¿Qué haría con su vida? XXX, la sombra se movía por la ciudad desconocida, sobre tuberías y edificios antiguos. La mortaja se agitó, revelando manos enguantadas y una jaula tintineante en la que un cubo robótico se balanceaba animadamente. Y gorjeó, como un pájaro extrañamente molesto.
Un tipo que te mira te hace correr, Gray. No pensé que estarías tan nervioso. La sombra no dijo nada durante unos minutos mientras corría a través de Fuyuki, retrocediendo e incluso subiendo a los tejados para evitar a la población en general. Por fin, llegó a un edificio que no tenía absolutamente nada de único. Era simplemente otra casa más en la periferia de la ciudad, desprovista de espejos. Era su escondite para esta tarea. La sombra abrió la puerta de la pequeña morada, la cerró con llave detrás de ella y comprobó su campo delimitado. Suspiró agradecida al no haber señales de intrusión. El campo estaba tan seguro como lo dejó. Desenganchó la jaula de pájaros y la puso sobre la mesa de la planta baja del edificio. Saltó arriba y abajo, mirando hacia las profundidades de su capucha. No fue ese ad, respondió Gray por fin, moviéndose para tomar un teléfono de su toma de línea fija. Es que, pude verlos venir. No pueden saber que estoy aquí. Lo que sea que te haga flotar. El cubo se encogió de hombros, sus ojos se oscurecieron por el aburrimiento. ¿Seguiremos saliendo esta noche? Por supuesto, respondió la niña, marcando un número específico en el teléfono. Ella no dijo nada, su rostro tranquilo y limpio mientras esperaba que se realizara el marcado. Mientras tanto, se quitó su pesada capa, la tela negra como la noche, para revelar su ropa normal. Sin embargo, no se quitó la capucha. Era su única protección contra un doloroso recordatorio. Sus manos enguantadas se llevaron inconscientemente la cara antes de retroceder como si estuvieran quemadas, cuando una voz ronca finalmente respondió. Hola. La sonrisa de Gray era pequeña, pero tan genuina y vibrante como el sol afuera. ¿Gris? Maestro, respondió ella, sentándose en una silla al lado de la toma del teléfono, lo llamaré como acordamos. Ah, buen trabajo, elogió el hombre por la línea, el sonido amortiguado por el movimiento de los papeles. ¿Están cumpliendo con sus tareas? Gray se mordió el labio antes de responder la pregunta. Yo, no he podido verlos hacerlo todavía. Pero se han integrado en la escuela secundaria local como les dijeron. Lo siento maestro, no pude ver nada más. Su maestro suspiró, pero por cansancio y no hacia ella. Eso no detuvo el miedo que subía a la superficie en su estómago. Está bien, Gray. No esperaba resultados tan pronto. La chica encapuchada asintió. La habían enviado sola para vigilar a las chicas destinadas a cazar las misteriosas tarjetas de clase y asegurarse de que cumplieran sus tareas. Su maestro debía acompañarla, ya que ella era solo una chica de 16 años en un país extranjero, pero el papeleo y la enseñanza lo mantuvieron firme por ahora. Aunque tal vez si fuera más organizado sería mucho más productivo. Su apartamento solo podría considerarse un basurero. Pero se guardó esa afirmación ligeramente crítica para sí misma. Por ahora, haz lo que hablamos, le aconsejó su maestro. Vigílalos, infórmame de lo que encuentres. Iré cuando pueda. Está bien, maestro, estuvo de acuerdo Gray, con el corazón apretado al saber que la llamada estaba llegando a su fin. Por favor cuida tu cabello mientras estoy aquí. Su amo hizo un ruido que era a la vez una risa y un gemido, tosiendo por un cigarrillo. No soy Gray completamente indefenso. Gray se aseguró de no comentar lo obviamente falso que era eso cuando terminó la llamada, y se quedó sola en una casa promedio, en un vecindario promedio, con solo el cubo inteligente como compañía. Estaba familiarizada con la soledad, con sentirse la única con quien podía hablar. Pero lejos de su maestro, era mucho más duro. XXX, cuando el día comenzó a morir, el cielo se volvió carmesí y luego negro por la noche, Shirou salió de la escuela solo. Sus compañeros de estudios se marcharon en masa, cada uno en sus propios pequeños grupos de amigos. Hablando entre ellos, casi ignoraban al electricista de la escuela. Él lo prefería así, al menos hoy. Llevando su bolso al hombro, sus ojos color ámbar miraron hacia la escuela primaria, imaginando lo que estaría haciendo su hermana. ¿Permanecer bajo supervisión mientras recibe tutoría? ¿O simplemente leer su manga y tratar de olvidar su estrés? Se rió entre dientes ante la imagen de Ilya huyendo de Rin como uno de los cómics americanos que su padre le había regalado años atrás, los que todavía tenía en su habitación.
Sus ojos apuntaron al cielo antes de comenzar a regresar a casa. Caminando penosamente por las calles, Shirou se permitió pensar en la pregunta que Issei le había planteado inocentemente, no con frustración sino simplemente tratando de resolverlo todo. ¿Qué voy a hacer después de que terminen las clases? Se dijo a sí mismo en voz alta. No puedo ser electricista toda mi vida. Era cierto que a Shirou le fue bien en la escuela. Al menos, sus notas lo decían. Nunca sería un estudiante de honor, ni siquiera un tesoro inesperado. Era promedio. Pero era algo con lo que se sentía cómodo. Le gustaba trabajar con los dispositivos eléctricos que Issei le pedía que arreglara de vez en cuando y tenía cierta pasión por ellos, al igual que por sus entrenamientos. Shirou se mordió el labio mientras continuaba su viaje sin rumbo, tomando una ruta diferente a casa. No siguió recto, sino que serpenteó por los callejones hasta que estuvo cerca del viejo y arruinado Hotel Fuyukiriat. Si estaba bien con su vida en ese momento, adecuadamente contento, entonces ¿por qué la pregunta de Issei le había hecho seguir pensando en ello? Se detuvo contra la valla alambrada que rodeaba el antiguo edificio. Miró al cielo y suspiró, frotándose el cuello. Ojalá estuvieras aquí, papá, le susurró al viento. Sería bueno hablar con alguien sobre este tipo de cosas. Seiya y Leis eran amables, pero no tan mundanos como él sabía que era su padre. Viajó por todo el mundo, trabajando con su esposa Iri, la madre de Ilya, para ganarse la vida. Shirou no sabía lo que hacía su padre en el extranjero y alguna vez había entrometido, pero eso no impidió que las llamas de la irritación volvieran a burbujear como ocurría a veces. Sus padres adoptivos pasaron meses sin volver a casa, solo cartas y llamadas telefónicas. ¿Cuándo volverían realmente en persona? Shirou no estaba seguro de si este perro oscuro de emoción ardía dentro de su hermana, Seiya o Leis, pero no podía ignorar la pequeña voz en su cabeza que traía estas dudas. Estoy siendo estúpido, se reprendió, empujándose de su posición y moviéndose para continuar a casa. Papá e Iri tienen buenas razones para estar fuera tan a menudo. Debo confiar en ellos. Sacó los pensamientos de su cabeza, las luces sobre él comenzaron a brillar en la calle, solo para que su pie cayera sobre algo. ¿Eh? Shirou levantó una ceja y miró hacia la cosa rectangular que había pisado. ¿Una tarjeta? Era un tipo extraño de naipe, admitió mientras lo sostenía frente a la farola, sacudiéndose el polvo de su zapato. Tenía la imagen de un caballero vestido con armadura sosteniendo una espada en un lado, y algo que no estaría fuera de lugar en uno de sus mangas en el otro. ¿Magia? Se arriesgó a adivinar el diseño, sacudiendo el material. Probablemente de una serie o algo así. El niño miró a su alrededor en busca de quien lo había dejado caer, pero era el único en el área. Se encogió de hombros y, tras un momento de deliberación, se guardó la tarjeta en el bolsillo, y el mundo se retorció. La sensación duró menos de un instante. El mundo se retorció y se retorció y se retorció, cada parte de Shirou atravesando tuberías en todas direcciones a cada velocidad en todos los sentidos, luego se detuvo. El niño se desplomó contra la cerca, el sudor goteaba por su rostro y manchaba su uniforme. Le temblaron las manos y sus piernas comenzaron a caer debajo de él. Su rostro palideció como una hoja de papel, la bilis amenazaba con escapar de su boca. ¿Qué? Tosió un poco de saliva y la limpió con la manga. ¿Qué demonios fue eso? Silencio, respondió a Shirou mientras se ponía de pie, y se quedaba boquiabierto. Las señales, todo fue al revés. No importaba dónde mirara, la calle por la que había caminado, el hotel mismo, todo se reflejaba. Las señales estaban al revés, las farolas estaban al revés. Todo era simplemente antinatural. Antes de que Shirou pudiera siquiera reflexionar sobre qué diablos estaba pasando, se le erizaron los pelos del cuello. Su respiración se detuvo fría en sus pulmones, congelada por un miedo primario. Sus instintos le decían que mirara a su alrededor, pero su cuerpo se negaba a hacerlo. Era poco más que una estatua cuando un sonido llegó a sus oídos detrás de él, en el patio del hotel. El sonido de las cuchillas afilándose. Su cuerpo se estremeció y tembló con temblores, los instintos todavía arreciaban en él de correr, esconderse y escapar para vivir.
Sus ojos, por fin, se volvieron para mirar detrás de él y se fijaron en el guerrero que lo miraba fijamente. No se parecía a ningún tipo de luchador que Shirou hubiera visto jamás. Cabello corto pero revuelto salpicaba su cabeza, un mechón prominente cayendo entre sus ojos. Verde contra la esclerótica ensangrentada, rastros rojos goteando por sus mejillas. En sus manos sostenía dos lanzas, una con punta roja y la otra con punta dorada. Estaban ornamentados, impecablemente elaborados y más mortíferos que cualquier cosa que hubiera visto jamás. Pero no fue a lo que Shirou le prestó atención. Fue la sonrisa sádica dirigida directamente a él. El guerrero no dijo nada y no hizo más que sonreír como un asesino en serie. Levantó sus armas y apuntó directamente al chico. Todo pensamiento abandonó a Shirou y echó a correr. XXX, Shirou corrió como un poseso por las calles, con su cazador justo detrás de él. Su bolso se golpeó contra una pared, mientras corría alrededor de ella y lo derramó todo. Sin embargo, Shirou no le prestó atención y continuó su loca carrera para liberarse. Necesitaba ser libre, necesitaba vivir. Sus pulmones trabajaron horas extras, cada respiración se sentía como un peso que intentaba arrastrarlo hacia abajo. Pronto, sus piernas cedieron y Shirou cayó al suelo hecho un montón. Gritó mientras sus brazos raspaban el concreto, la sangre goteaba mientras rodaba y se desplomaba contra un buzón. Shirou exhaló mientras se ponía de pie, temblando por la sangre en sus manos. ¿Qué está pasando? La pelirroja no tuvo otra oportunidad de huir. Parpadeó, y el guerrero estaba allí, mirándolo con sed de sangre en sus ojos y en su sonrisa. El tiempo se hizo más lento para el niño, con los ojos muy abiertos al contemplar a la persona que lo mataría. Ni siquiera intentó correr o moverse. Simplemente dejó que la cosa le pateara las costillas. Sus entrañas mientras Shirou gritaba de dolor inarticulado, sosteniendo su pecho mientras todo explotaba por dentro. El hueso se clavó en su pecho, no podía respirar sin sentirlo como una tarea hercúlea. Shirou yacía en un montón incluso cuando su cuello casi estaba torcido cuando el guerrero se inclinó y lo agarró por él, discutiéndolo antes de arrojarlo con una fuerza imposible contra una pared. La pared se rompió por la fuerza, la columna de Shirou casi se partió en dos. La sangre brotaba a ríos de su boca y de sus heridas, manchando su asiento y el camino de un rojo oxidado. Su visión nadó y se oscureció, oscureciéndose en los bordes. Él iba a morir. El guerrero levantó su lanza dorada y apuntó directamente al corazón de Shirou. Él sonrió, se rió de su presa. Iba a morir, morir. La lanza brillaba a la luz de la luna, eclipsando incluso las farolas que la rodeaban. Nunca volvería a ver a Ilya, ni a Seiya, ni a Leis, ni a Issei, ni a nadie más que le importara. Shirou iba a morir aquí y nadie lo sabría jamás. Eso está mal. Sus dedos ensangrentados se movieron cuando el guerrero se movió frente a él, moviéndose para asestarle el golpe mortal. Eso no es lo que él quería. La tarjeta en su bolsillo, olvidada en el caos, cobró vida. La lanza se elevó hacia adelante, apuntando a su corazón. Shirou abrió mucho los ojos, su resolución latía en su corazón mientras gritaba a los cielos. Quiero vivir. Las palabras apenas habían salido de sus labios cuando, en el espacio de un instante, una luz blanca cegadora envolvió al niño antes de dispararse hacia el cielo, formando una torre de luminiscencia ardiente que pulsaba locamente con energía mágica. Se levantó un viento que arrojó todos los escombros cercanos y también rechazó al guerrero loco, obligándolo a retroceder. Había levantado la guardia por instinto mientras se retiraba, pero resultó que lo había hecho demasiado tarde. Los ojos del guerrero se abrieron cuando algo cortó su pecho, tallando su armadura con una agudeza sorprendente. El guerrero saltó hacia atrás, la sangre goteaba de su herida menor que ya estaba casi curada. Pero lo ignoró, para quedarse mirando lo que tenía delante. Shirou se quedó allí, pero era diferente. Por un lado, le quitaron la ropa. Su uniforme escolar había sido reemplazado por una cama negro en su mitad inferior, envuelto en una tela roja atada con blanco en el frente, y una capa blanca que envolvía su torso desnudo, fijada a la correa de ligote bordado carmesí que cubría su brazo izquierdo.
El Kejetsu, las botas que llevaba rasparon contra el concreto mientras Shirou se miraba a sí mismo y luego a la katana agrietada y con bordes ensangrentados que empuñaba en su mano derecha. Estaba a punto de romperse, pero no lo hizo. ¿Qué? Respiró, antes de mirar al guerrero Lancer que todavía tenía los ojos muy abiertos. Shirou no dijo nada mientras un nuevo poder y una nueva resolución corrían por sus venas. Agarró la espada y ajustó su postura, la punta apuñaló directamente hacia el Servant. Sí, si vas a matarme, habló, apretando más su agarre, entonces haré lo mejor que pueda para vencerte. Como si eso sirviera como señal, Lancer saltó hacia adelante como una bestia y lanzó ambas lanzas hacia el chico. Shirou blandió su espada medio rota hacia las lanzas, y una caótica lluvia de chispas surgió. Aunque no lo supo en ese momento, ni lo sabría hasta que dejara de importar, un hecho quedó establecido por este evento imposible. Había comenzado una guerra del Santo Grial. En busca de un único ideal. Capítulo 2. La chispa del acero, XXX, en la noche vacía e invertida, resonaba el rugido constante de las espadas al estrellarse. Shirou agarró su katana casi rota con toda la fuerza que pudo reunir, sus manos se pusieron blancas por la presión. Era casi todo lo que el adolescente podía hacer, además de intentar mantenerse en pie. No había una pulgada de él que no estuviera empapada en sudor, el líquido tan calentado por sus esfuerzos y la lluvia de chispas producidas por el choque de armas que silbaba cuando caía el concreto de abajo. Sin embargo, el concreto mismo estaba contribuyendo a eso. El material se estaba calentando cada vez más, casi hasta el punto de comenzar a brillar mientras Shirou y Lancer luchaban sobre él. Si se pudiera llamar batalla. Para Shirou, fue más una lucha por la supervivencia. Las lanzas que buscaban su corazón eran demasiado poderosas. La cabeza de cada arma ardía con luz, una escarlata y otra dorada, oscureciendo su visión de ellas y dejándolo defendiéndose de lo que parecían dos rayos de luz. Lo que podía ver era a Lancer, y su sonrisa sedienta de sangre cuando el guerrero, como el Servant, empujó hacia adelante con ambas lanzas en un poderoso golpe. El concreto debilitado de su posición mutua abandonó el fantasma y se hizo añicos a su alrededor por el retroceso. Shirou no gritó cuando recibió el empujón, sino solo porque era físicamente incapaz de hacerlo. Su cuerpo se negó a renunciar al precioso oxígeno, dejando que sus ojos se abultaran mientras unos brazos que se sentían menos como extremidades y más como tramos de tubería de plomo grapados sostenían desesperadamente su espada que se degradaba rápidamente en protección contra las armas místicas de su oponente. En su oído mental, la voz ronca del cansancio susurró palabras melosas, engatusándolo para que cesara la lucha. Cualquier parte de él que no se hubiera entumecido sentía dolor. Le crecían ampollas allí donde las chispas caían sobre su piel, el sudor le corría por los ojos, las plantas de sus pies le quemaban por el suelo sobrecalentado. Sería lo más fácil del mundo simplemente, no protegerse y dejar que el dolor terminara en un instante. Y, sin embargo, su guardia no flaqueó. El golpe de Lancer lo empujó hacia atrás varios metros, sus talones tallaron surcos en el concreto, pero no logró alcanzar su piel. El adolescente se encontró con la mirada sedienta de sangre del Servant con poca expresión visible, demasiado cansado para mover los músculos, pero sus ojos ardían. Lancer gruñó indignado, inclinándose sobre el adolescente y aplicando su peso a ambas lanzas. Shirou bloqueó sus rodillas y luchó para evitar que se doblaran mientras una fuerza cada vez mayor intentaba obligarlo a caer al suelo. Falló. Cada parte de él amenazaba con romperse bajo la presión, pero cada vez que lo hacía su mente se llenaba con la misma determinación, el mismo deseo sincero que lo había llevado hasta aquí. Quería vivir. Gritando en desafío furioso y asustado con aire que no sabía que tenía dentro, las rodillas de Shirou finalmente se movieron, en un movimiento demasiado practicado para un estudiante de secundaria, su espada se inclinó justo para enviar las lanzas, y el propio Lancer deslizándose hacia un lado de él, tomado por sorpresa por solo un momento, dejándolo completamente abierto para que Shirou levantara un pie y lo golpeara contra el arco del pie del Servant con tanta fuerza que el concreto de abajo se fracturó.
Lancer se tambaleó cuando los huesos de su pie y tobillo fueron destruidos, ya en una postura precaria debido a la desviación de Shirou, y la espada del adolescente se lanzó hacia adelante como un pececillo en busca de su corazón. Aunque no lo suficientemente rápido. El pie ileso del sirviente de la lanza lo lanzó hacia atrás, lejos del ataque, dejando que el arma de Shirou solo hiciera un corte largo pero superficial en los pectorales del sirviente. Los dos combatientes se miraron fijamente desde la nueva distancia. Lancer puso con cautela su peso sobre el pie que Shirou había lisiado, cojeando levemente pero aún logrando usar el apéndice a pesar de la lesión. Mientras tanto, Shirou quitó una mano de su espada para agarrar su propio pecho, jadeando desesperadamente por aire mientras los olores a sudor hirviendo y quemaduras diversas llenaban su nariz y sus pulmones. Lancer aulló como un lobo, su mirada llena de odio y repugnancia irracional, y Shirou clavó su espada en el suelo, sintiendo el acero partirse tierra como mantequilla y preguntándose por un momento. Sin embargo, solo fue un momento. Luego volvió a recuperar el aliento y trató desesperadamente de pensar en una salida a la situación. No tenía idea de cómo había sucedido esto. No tenía experiencia en pelear en absoluto, pero había obligado a Lancer a retirarse. No sabía nada sobre el uso de espadas, aparte de lo que había visto en programas de televisión y películas, pero no había perdido el control. ¿Qué? Susurró para sí mismo, su mirada cansada nunca abandonando la de Lancer. ¿Diablos es? Entonces no tuvo tiempo de pensar más, mientras Lancer cargaba como un hombre poseído, apuñalando el pecho de Shirou. El adolescente plantó sus pies, sacó su espada de la tierra y la blandió hacia las lanzas una vez más, descubriendo nuevamente que su cuerpo se movía más o menos por sí solo mientras el duelo se reanudaba con nueva intensidad. Esta vez fue diferente. Lancer esquivó y rodó alrededor de los golpes de su espada, evadiendo marginalmente el rastro de acero brillante que tallaba cortes en la calle y los edificios cercanos. Finalmente, esquivó detrás de una farola y, en lugar de rodearla, Shirou instintivamente atajó y el edificio se derrumbó en medio de una gran lluvia de chispas. Había esperado que tomara a Lancer con la guardia baja y tal vez lograra un golpe si el Cervante estaba lo suficientemente cerca. En cambio, había jugado en manos del sirviente. Las lanzas surgieron de la cortina de chispas como una sola. La lanza dorada hizo a un lado la espada de Shirou y la lanza roja se hundió profundamente en su hombro izquierdo. El adolescente gritó cuando el arma se retorció en su carne como un sacacorchos, trayendo consigo un dolor peor que cualquier cosa en su memoria. Estalló como ninguna lesión que hubiera tenido nunca, quemando sus nervios, y su visión se nubló por la pura fuerza cuando sus dedos húmedos casi dejaron caer su espada. Al menos por un momento. Porque cuando el dolor alcanzó su cenit, Shirou casi sintió como si estuviera fuera de su propio cuerpo, viendo como su agarre se apretó una vez más, su brazo se echó hacia atrás y con una familiaridad que no poseía se balanceó. Una onda de choque estalló en la calle de espejos cuando la katana, ya muy agrietada, finalmente se hizo añicos. No, estalló en una explosión de fuerza y llamas, el concreto debajo del punto de impacto se redujo a escoria en un instante cuando todas las ventanas de la calle se hicieron añicos. En el mismo momento. Lancer, atrapado casi en el epicentro, voló como un muñeco de trapo, destruyendo buzones y farolas en su trayectoria de vuelo antes de finalmente llegar a un descanso destructivo a mitad de la pared de un edificio a cierta distancia, colapsando en un montón de sangre y polvo. Shirou lo miró fijamente, antes de bajar la mirada a sus propias manos vacías. Un sonido de sorpresa muda lo abandonó mientras apretaba y relajaba los puños, mientras volutas de vapor flotaban lejos de su carne. ¿Qué? Se preguntó, volviéndose hacia Lancer. ¿Qué está sucediendo? Como había sido la primera vez que planteó una pregunta esta noche, sus pensamientos fueron interrumpidos por Lancer, quien surgió de los escombros como un hombre poseído, aullando su odio al cielo mientras ríos sangrientos corrían por su rostro. Tonterías. Shirou maldijo, giró sobre sus talones y echó a correr. ¿De qué sirve un ataque si destruye el alma?
Su oponente lo persiguió, y en una reversión del duelo que habían estado teniendo hace unos momentos, Shirou se encontró evadiendo, esquivando y rodando lo mejor que pudo para mantener las lanzas alejadas de su carne. Sabía, sin embargo, que no era una solución sostenible. Sin forma de defenderse, Lancer lo mataría, tarde o temprano. Mientras no tuviera un arma, no podría sobrevivir. Y con ese pensamiento, algo se encendió en su mente. Una vez más, el cuerpo de Shirou actuó sin su intervención, girando sobre sus talones y agachándose mientras las armas de Lancer perforaban el aire sobre su cabeza que una vez contuvo su torso. El sirviente miró fijamente al adolescente mientras se cernía sobre él, y luego esa mirada se amplió, cuando fuego y humo brotaron de las manos del adolescente y una espada saltó completamente formada en su agarre ya en medio de su movimiento. El sirviente saltó, recibiendo un corte en las piernas por el problema, pero dando un salto mortal sobre Shirou y ganando algo de distancia cuando el adolescente se giró para mirarlo. Apenas hubo un momento de pausa. Entonces, Lancer avanzó rápidamente y la nueva espada de Shirou se acercó a él, por un momento. Se hizo añicos en el primer intercambio, pero estuvo bien. Siempre tuvo otro. Una y otra vez, Shirou giró, su cuerpo se movía sin pensar en un diluvio interminable de acero destrozado y reformado sobre el Servant que era su oponente. Un intercambio se convirtió en 2, se convirtió en 4, se convirtió en 8 y siguió alargándose hasta que se produjeron más de 20 enfrentamientos. Su espada finalmente se trabó con las espadas de Lancer, manteniendo las armas alejadas de él mientras miraba fijamente a los ojos del Servant. Entonces esos ojos, y el mundo en general, giraron cuando Lancer dejó caer una de sus lanzas por un momento para pasar su brazo por encima de la guardia de Shirou, agarrar su bigote y luego girar, los músculos se abultaron mientras arrastraba a Shirou y lo lanzaba hacia Y a través de una pared, los ladrillos se derrumbaron en polvo y fragmentos que yacían sobre él como un cuerpo en la tumba. Respirar era doloroso. Pero claro, también lo era quedarse quieto. Entonces Shirou se puso de pie debajo de él, sin importar cómo sus rodillas amenazaran con doblarse, y se apoyó en su espada hasta que estuvo derecho, todavía mirando a Lancer con su propio rostro ensangrentado. Su miedo anterior, no había desaparecido, sino enterrado. En ese momento estaba demasiado cansado para tener miedo. Su mundo se estaba reduciendo y el único pensamiento pleno que aún quedaba en él era su objetivo. Él iba a sobrevivir. Lancer avanzó como un lobo tras su presa, lanzas girando expertamente en sus manos para tallar el suelo a su alrededor en pedazos. No por ninguna estrategia o propósito práctico, sino simplemente por intimidación. Shirou simplemente esperó, con los pies plantados firmemente y la mente aún más preparada. Él, no se sentía completamente él mismo, con la quietud que se había instalado en su alma. Pero en ese momento, con la muerte acercándose tanto, no le importaba de dónde había venido la fuerza interior. Si le ayudara a superar esto, haría cualquier cosa. Y tendría que hacerlo, porque, la única manera de salir de esto, murmuró el chico, es golpearte. Lancer no lo dejaría en paz. Lo sabía al enfrentarlo y por instinto. Este sirviente loco lo perseguiría hasta los confines de la tierra, incluso si Shirou fuera capaz de huir de este mundo al revés. No había manera de solucionar este problema. Tuvo que pasar por eso. Tuvo que matarlo. Y cuando llegó a un acuerdo con eso, la llama encendida en el fondo de su mente se hizo más fuerte. Esta vez, Shirou fue el agresor. Se lanzó hacia Lancer, su primer golpe hacia el Servant detonó de la misma manera que su primera espada, con los mismos resultados, arrojó a su oponente. Pero Shirou no se limitó a quedarse mirando. Lo persiguió, casi dejando un túnel a través de las nubes de polvo que el cuerpo volador de Lancer había levantado antes de alcanzar al Servant con los ojos muy abiertos y blandir la espada que acababa de manifestarse. Otra explosión. Otra arma perdida. La sangre brotó de los labios de Lancer mientras intentaba tomar distancia, pero Shirou no le dio la oportunidad. Era implacable e inquebrantable, constantemente en la cara del sirviente. Cada nueva espada se balancearía una vez y explotaría, sin darle al Servant la oportunidad de descansar o recuperarse.
Se movían de calle en calle, de edificio en edificio, presagiando ruina donde quiera que iban. Todas las ventanas en un radio de kilómetros se hicieron añicos, arrojando polvo de vidrio a los rugientes vientos que crecieron con cada explosión, y no se vislumbraba un final. Shirou mantuvo la presión casi mecánicamente, sin importar cuán incómodamente le temblaran las manos o cómo pudiera sentir que su energía lo abandonaba cada vez más con cada nueva espada. A pesar de estar cansado, también fue sostenido. Algo ardía en su corazón, extendiéndose como un reguero de pólvora por su lado izquierdo y de allí al resto de su cuerpo. Ardía, sí, de una manera dolorosa, pero era un recordatorio de que estaba vivo y que todavía tenía todo que perder. Si hacer esto le causaba dolor, pero le permitía ganar, entonces soportaría el dolor felizmente. Pasaron más de 2 docenas de espadas antes de que Lancer finalmente cometiera un error. Gruñó y cambió de rumbo, tratando de atrapar a Shirou a mitad de la carga como Shirou lo había atrapado no hace mucho, pero incluso mientras atacaba, un momento de claridad le dijo a Shirou exactamente lo que tenía que hacer. Su espada cayó de sus manos, y algo nuevo se abrió camino hacia la realidad en su lugar. Un martillo de forja. Sin una espada de la que preocuparse, Shirou pudo lanzarse rodando bajo el golpe del Lancer, luego estalló hacia arriba con todo el impulso que había conservado y estrelló el martillo en el costado del Lancer. Los huesos se rompieron, los órganos temblaron y fueron perforados, y el Servant tosió una bocanada de sangre, pero Shirou no se detuvo ahí. El martillo volvió a bajar, luego subió, bajó, subió y cayó. Los movimientos de un herrero que estaban destinados a moldear materiales mucho más fuertes que la carne y el hueso se pusieron a trabajar en el cuerpo del Servant, destruyéndolo pieza por pieza incluso cuando Shirou ignoró la forma en que el fuego en su propia forma empeoraba cada vez más. Con un grito triunfante finalmente empujó al Servant hacia atrás, Lancer ahora empapado en su propia sangre y tambaleándose mucho. El sirviente apenas podía sostener sus lanzas o ponerse de pie. Estaba completamente abierto, sin posibilidad de evadir o bloquear. El martillo cayó de las manos de Shirou para hacer espacio, pero no fue una sola hoja la que las llenó. Eran 2. Una katana tan negra como la noche, una katana tan clara como el día. Imágenes especulares, las espadas retrocedieron como una sola, el tiempo se ralentizó para su portador mientras corría hacia adelante con el sonido de los latidos de su propio corazón, observando los ojos de Lancer abrirse mientras luchaba por hacer que su cuerpo roto se bloqueara, y falló. Las espadas se balancearon juntas, cada una desde un hombro hasta la cadera opuesta, y los cortes fueron profundos. La sangre de Lancer se derramó como un geyser, y por un breve momento el Servant no se movió, permaneciendo inmóvil como una estatua. Luego, como una marioneta sin hilos, cayó. Shirou respiró pesadamente mientras tropezó con una pared y se apoyó contra ella, el vapor saliendo de su cuerpo mientras se deslizaba hacia el suelo. La fatiga era casi lo único que podía sentir, sus ojos estaban muy cerca de cerrarse por sí solos, pero logró mantenerlos abiertos mientras veía el cuerpo de Lancer desaparecer en una masa de sombra, dejando atrás, ¿qué diablos?, gruñó Shirou. Tratando de impulsarse hacia adelante para mirar más de cerca, pero sin lograrlo. ¿Otra tarjeta? Parecía estar hecho del mismo material que el que tenía, pero con la imagen de un lancero en lugar de un caballero. Aunque no pudo ver más que eso. Se apoyó contra la pared, su visión se oscureció mientras observaba cómo el atuendo que vestía se desvanecía, dejando atrás su uniforme escolar. Las poderosas espadas que había estado agarrando también desaparecieron, dejando atrás una extraña sensación de soledad que lo hizo aún más reacio a levantarse. Pero tendría que levantarse. No importaba cuánto tiempo permaneciera sentado allí, empapado de sudor y humeante, al final tenía que levantarse y regresar a casa. Entonces, comenzó a ponerse de pie, el fuego ardía en sus pulmones y en su cuerpo y alma, y se desplomó, gritando de agonía. Su cuerpo se retorció y se agarró mientras se agarraba el costado izquierdo, el dolor se intensificó 100 veces. Estaba vivo, podía sentirlo. Podía sentir cada nervio individual ardiendo mientras sus huesos se reducían a cenizas.
Gritó hasta que su garganta quedó ronca, hasta que sus espasmos disminuyeron y el dolor fue lo único que pudo sentir. El momento se prolongó hasta convertirse en una eternidad de sufrimiento, como si estuviera caminando descalzo en el infierno. Luego, en algún momento imposible, se atenuó ligeramente y los ojos de Shirou comenzaron a cerrarse contra el charco rojo de su propia sangre. La tela crujió por el dolor, un extraño chirrido llegó a sus oídos. Con las fuerzas que le quedaban, el chico Emilia luchó por abrir los ojos y mirar hacia arriba. Su visión era borrosa, una miríada de colores más que formas coherentes, pero podía ver una cosa. Un centinela encapuchado estaba arriba, gris e impasible. Sin rostro, sin luz, era como si una parca hubiera venido a darle la bienvenida a sus dominios. Curiosamente, a pesar del fantasma macabro, no estaba asustado. De hecho, fue un poco reconfortante. Shirou cerró los ojos después de contemplar la vista y no supo más. XXX, Gray voló a través de la noche, su capa ondeando como alas de oscuridad. Su capucha se onduló pero nunca cayó mientras saltaba de tejado en tejado, con miembros reforzados ayudándola. Aunque el viento hizo que la separara cuando lo atravesó, Gray aún continuó su rumbo, con los ojos fijos metódicamente mientras miraba a través del horizonte, tratando de encontrar una pista de dónde estaban sus objetivos. No sirvió de nada. Fuyuki estaba envuelto en luces que lo iluminaban, oscureciendo cualquier indicio potencial en una vertiginosa colección de brillantes pinchazos. Gray no era particularmente fotogénico. Su visión comenzó a marearse y a ennegrecerse por los puntos de luz. Agarrando un poco su cabeza, la niña se detuvo en un tejado, su mano enguantada presionó contra una pared, para mantenerla firme mientras se recuperaba. Las náuseas subieron por su garganta y la respiración incómoda la abandonó, pero pronto desapareció. Gruñó, liberándose de nuevo y caminando hacia el borde del techo, contemplando el resto de Fuyuki. ¿Qué clase de mago eres, Gray? Ad la insultó, su voz alta y molesta como siempre. Quemarte solo por un pequeño salto. Solo eres un gótico fingido, y... El esfuerzo de la última media hora había acortado la paciencia de Gray con el código místico, por lo que sacudió bruscamente su jaula debajo de su capa, sintiendo cierta satisfacción contenida por sus propios sonidos de incomodidad. Agrega, reprendió la parca mientras continuaba mirando la ciudad, dejando de temblar para concentrarse en su tarea, ahora no. Eres un aguafiestas, refunfuñó el código místico, pero no hizo ningún otro ruido. Su sentido de autoconservación era demasiado fuerte. El no mago miró hacia la multitud de la ciudad, distinguiendo las masas y oleadas de personas que caminaban por las calles y bajo las pálidas luces. No podía distinguir los detalles, solo que las personas eran como gusanos, arrastrándose lentamente hacia sus objetivos. Hacia su propia muerte. Se le escapó un suspiro entrecortado. Fuyuki era exactamente como Londres. Llevaba 2 meses en esa ciudad, pero había comprendido que con tanta gente viviendo en ella, era como si estuvieran marchando hacia la muerte. Era una ciudad que era un infierno y nadie parecía entenderlo como ella. Esta ciudad era del mismo tejido que la ciudadela inglesa. Se le erizó la piel mientras caminaba hacia adelante, doblando las piernas como resortes para continuar la búsqueda. Algo sobre Fuyuki le hacía sentir náuseas solo por estar aquí, aunque no sabía por qué. Gray quería estar lo más lejos posible de eso, por eso concentró energía mágica en sus piernas y continuó su búsqueda de Rin y Luvia. Distraídamente, mientras se apartaba del camino de un edificio más alto, se preguntó qué estaban haciendo los dos. La chica encapuchada solo los había visto 1 o 2 veces durante sus 2 meses en Londres, pero encontraba sus presencias muy abrumadoras, como si fuera una caña arrastrada por las mareas. Era un extraño contraste cuando Luvia había estado tan serena en el castillo de Adra y tan infantilmente violenta contra Rin. Probablemente estaban compensando algo, decidió Gray. Como si no pudieran ser honestos consigo mismos, se pusieron máscaras que se agrietaron para mostrar sus verdaderas personalidades. Fue bastante agotador verlo incluso si Gray se mantenía lejos del punto de impacto.
Gray volvió a su búsqueda, con los ojos atentos y concentrados, mientras volaba una vez más a través de la noche, oculta por las luces de abajo justo cuando oscurecían su vista. Fue entonces, mientras caía por el cielo hacia otro tejado, que sus ojos se dirigieron hacia su izquierda. Se encontró con un edificio viejo, decrépito y finalmente destruido que parecía fuera de lugar en comparación con el entorno. Por leve curiosidad, se detuvo suavemente en el suelo en su base, una cerca de alambre la separaba de las ruinas. Sus dedos se enredaron en la barrera, la chica mirando las ruinas con nada menos que sorpresa. Por supuesto, había visto cosas similares antes, las ruinas aparecían sorprendentemente a menudo como parte de su trabajo como aprendiz de Lorel Mello y segundo, pero esto era único. Este hotel, apenas una cáscara de lo que alguna vez fue, estaba firmemente en el centro de la ciudad y, sin embargo, permanecía en ese estado. Hizo ademán de alejarse, de continuar su caza, pero en ese mismo momento, algo trepó por su espalda. Gray jadeó cuando unas náuseas abrumadoras subieron por su garganta, mucho peores que antes. El sudor le corría por la cara mientras caía contra la valla, apenas manteniéndose en pie por sus propios medios. La esgrima cortó sus guantes, ignorando el dolor. Gray, la voz de A, lejana y desprovista de su habitual burla, ¿espíritus? Gray dejó escapar el aliento, la voz del código místico la castigó. Limpiándose la cara, las gotas de dolor ya habían comenzado a fluir, se giró y vio algo que la dejó boquiabierta. Un chico pelirrojo, con el uniforme de la escuela de Rin y Lubia, se desplomó en un charco de su propia sangre. Y frente a él, una tarjeta familiar estaba en el suelo. ¿Una tarjeta de clase? Se preguntó en voz alta, corriendo hacia adelante a pesar de su aprensión, cómo el miedo que se apoderaba de ella se intensificaba a medida que se acercaba a él. La chica encapuchada ignoró la tarjeta de clase por el momento y se detuvo frente al chico caído. Sus ojos ocres la miraron a través de su mirada agonizante, mientras se le escapaban respiraciones superficiales de vida. Incluso mientras lo observaba con la mirada muy abierta y la boca abierta, esos ojos de colores brillantes se cerraron suavemente. Él estaba muriendo y no había nada que ella pudiera hacer para detenerlo. Aún así, Gray se inclinó y su capa de alguna manera ni siquiera tocó el charco de sangre. Una herida punzante era evidente cuando se acercó. Era una herida destinada a matar, y con toda probabilidad lo haría. La cuidadora de tumbas había visto la muerte en numerosas ocasiones, pero esto la aterrorizaba. Se mordió el labio, maldiciendo su falta de habilidad para curar hechicería. Si tuviera un mínimo de talento para ello, podría salvarle la vida. Pero ella era como su maestra. Incapaz de curar algo y solo capaz de verlo morir. Al menos ella se quedaría con él. Ella se lo debía, por no poder ayudarlo. Tomándose un momento para dar un paso atrás, retorciendo sus guantes, Gray tomó la tarjeta que había visto inicialmente. El miedo indescriptible y envolvente volvió a surgir, pero por el momento lo empujó al fondo de su mente y le dio la vuelta a la tarjeta. Ella solo había visto fotografías de las dos tarjetas de clase ya descubiertas y tomadas como parte del informe, pero ¿era posible que dos tarjetas de clase tuvieran la misma obra de arte? La niña no tuvo tiempo de reflexionar sobre ello mientras se guardaba la tarjeta en el bolsillo y saltó hacia atrás cuando una alabarda se estrelló contra donde ella había estado parada. El polvo se levantó mientras los escombros volaban, agrietando las paredes y ventanas a su alrededor. Gray no dijo nada excepto listo, la jaula traqueteando y comenzando a brillar, observando a la persona que casi la había matado. Y se sonrojó algo ferozmente. La mujer estaba vestida de una manera que le recordaba el desaliñado de su maestra. Una blusa corta y descuidada, pantalones cortos entreabiertos y botas pequeñas en los pies. Su cabello blanco era corto y salvaje, y sus ojos rojos brillando como rubíes simplemente la miraban. La miró y, a través de la bruma de la pereza, Gray vio que los agarraba y un borde de acero brillaba. La mujer alzó su arma, tan larga como ella era alta, quizás más larga, y con su hoja adornada. Levantándolo con facilidad, lo plantó frente a ella con solo un ligero toque. Incluso con eso, la calle de abajo se agrietó y marcó. Gray tragó saliva, lista para tirar de para defenderse.
Pero no lo hizo, no como lo haría normalmente. Había algo en el porte de la mujer, el homúnculo, que la hizo pensar 2 veces. Puede que empuñara a Az y eso, pero el miedo se apoderó de su corazón con fuerza. La agarró con fuerza y se negó a dejar que Gray se moviera. Porque era alguien a quien nunca podría vencer. ¿Quién eres?, le preguntó el homúnculo con voz melancólica y lejana. Tartamudeó Gray, no acostumbrada a una interacción social como esta, frotándose las manos con ansiedad. Yo estoy, ella tropezó con sus palabras, sobre qué decir sin revelar nada. Su maestro la había entrenado brevemente antes de enviarla, pero esta era una situación completamente inesperada. Estoy buscando algo, decidió finalmente Gray, alejándose más y más del chico. La orientación del homúnculo se alivió un poco. No estoy aquí para causar ningún problema. Para ilustrar aún más su punto, la chica de cabello acerado sacó la jaula de A de su arnés. La postura del homúnculo volvió a llenarse de resolución, pero se agotó con la misma rapidez cuando la niña colocó la jaula en el suelo y se alejó un poco de ella. El silencio era incómodo, tan incómodo que Gray se sonrojó y se frotó las manos con inquietud. El homúnculo inclinó la cabeza lentamente, como si estuviera tardando mucho en pensar en la situación. Se rascó el pelo corto con la mano de alabarda. El homúnculo ni siquiera se dio cuenta de que mientras lo hacía, la espada encantada cortó otra pared limpia como mantequilla. O si lo hizo, fue un movimiento deliberado. Funcionó, notó Gray con gravedad mientras se tragaba otro nudo en la garganta. Entonces el homúnculo asintió para sí y agarró al niño suavemente, con el cuidado que uno no esperaría de un guerrero tan brutal, de alguien que protege a alguien querido. Ella asintió con el paso de un caracol hacia Gray antes de alejarse y desaparecer en las sombras. Durante unos minutos Gray permaneció tan quieto como una estatua. Lamiéndose los labios secos, recuperó a Ad y enganchó su jaula al arnés, envolviéndola en su capa. No me sorprendas, no lo arruinaste, chirrió Ad sardónicamente, retorciéndose en su jaula. Supongo que estás aprendiendo algo después de todo. Gray ignoró su hablador código místico, canalizando energía mágica hacia sus piernas y saltando lejos de las ruinas. Mientras se dirigía hacia su residencia, con el viento azotándola de nuevo, un pensamiento seguía apoderándose de ella. ¿Qué hacía un homúnculo en esta ciudad? XXX, el cuerpo de Shirou estaba en llamas. Las llamas se elevaron a su alrededor, grandes y que lo abarcaban todo. La tierra se agitaba debajo de él, el lecho de roca agrietado chisporroteaba con fuego infernal. No podía ver nada más que las llamas, no podía sentir nada más que el dolor que invadía todo su ser. Avanzó a trompicones a través del infierno viviente, arrastrándose infantilmente hacia adelante y gritando al cielo. El entumecimiento atacó su brazo izquierdo, que colgaba perezosamente a su costado y se movía inútilmente. Millones de agujas lo apuñalaron, la agudeza se distinguía incluso de la sensación de su cuerpo, reduciéndose lentamente a cenizas y sangre. El niño continuó a través del infierno, sin poder ver una salida. Aún así, avanzó, lento como un caracol pero sin duda sin detenerse. Sintió que si se detenía, moriría. Y necesitaba vivir. Después de una eternidad caminando hacia adelante, escuchó algo. Era débil, muy débil, pero sin lugar a dudas era un sonido. Como algo que se estrella contra el metal. Incluso cuando su respiración le dolía los pulmones y los hacía arder, y cuando sus ojos estallaron en fuego, Shirou avanzó. Pero sentía curiosidad y esperanzas acerca de este invasor en el infierno. Las llamas cambiaron a medida que el sonido se hizo más evidente. Lenguas de fuego se convirtieron en tormentas de chispas y el calor se convirtió en una mera neblina. Su cuerpo seguía desapareciendo, pero ahora podía ver algo. Shirou se quedó boquiabierto cuando el peso que le impedía avanzar se multiplicó por 100. Ni siquiera podía mover un dedo. Como luchando contra una marea, trató de forzar su cuerpo hacia el sonido, a pesar de que todo lo detenía. Con un esfuerzo gigantesco y un grito ferviente en lo profundo de su pecho, Shirou plantó su pie hacia adelante. Y por un instante lo vio. Una fragua. Una fragua sencilla, como las que había visto en películas y festivales.
El fuego se avivó y una pieza de metal se transformó en una espada impecablemente perfecta. No, eso no estuvo del todo bien. El acero estaba agrietado y desmoronándose. Sin embargo, en el mismo momento, fue reemplazada por una pieza entera, comenzando de nuevo el proceso. Alguien estaba sentado junto a la fragua, martillando metódicamente el metal para darle forma. No podía ver sus rostros, solo su postura encorvada y resignada, como si esperaran que la espada fuera imperfecta pero continuaran intentándolo de todos modos. Una llamada subió a sus labios pero no sonó. Las llamas abrumadoras regresaron en ese punto, quemando a Shirou total y absolutamente hasta la nada. Pero antes de que llegara a sus ojos, antes de que se derritiera, vio a la persona levantarse y girarse hacia él. Una persona con cabello blanco y piel bronceada, que se parecía exactamente a él. Shirou se despertó con un grito ahogado, el cabello pegado a su rostro por el sudor, los ojos muy abiertos y nadando. La imagen de las llamas y su doble entre ellas todavía se sentía como si estuviera grabada a fuego en su vista, una mancha solar en su retina. Su costado todavía ardía y dolía, así que aunque no podía ver nada, lo alcanzó, solo para encontrar la textura de algo que lo envolvía firmemente. Algo hecho de tela. Como si eso fuera una señal, la visión del niño se aclaró poco a poco, la inquietante imagen del fuego del infierno desapareció, para revelar la vista de su dormitorio. ¿Qué? Susurró para sí mismo, frotándose la cara con una mano temblorosa con asombro, ¿cómo terminé aquí? Había caído inconsciente en un charco de su propia sangre, lejos de la casa. Lo único que había visto era esa masa gris, que lo había consolado silenciosamente en sus últimos momentos. Entonces, ¿cómo había terminado aquí? El pelirrojo apartó ese pensamiento y miró hacia su frente, parpadeando. Le habían quitado la camisa, dejando al descubierto su torso musculoso. Los vendajes rodeaban completamente su pecho, especialmente alrededor de la herida que Lancer le había hecho. Sus dedos se retorcieron en el material, ni siquiera se movía. Un dolor punzante recorrió su pecho cuando siguió haciéndolo, por lo que el niño lo dejó en paz y se sentó contra su cabecera. Inspirar y exhalar era eufórico y no podía evitar sonreír ampliamente, hasta el punto de que su rostro casi se partía de alegría. Había logrado sobrevivir. Algo crujió contra sus piernas y Shirou miró hacia abajo, ampliando su mirada. Ella estaba sentada en una pequeña silla junto a él, vestida con su pijama. Sus pequeñas manos agarraron las sábanas de su cama y su cabeza reposó un poco sobre él. Su pecho subía y bajaba, claramente dormida. «¿Illa?», se preguntó en voz alta, extendiendo una mano pesada para frotarle la cabeza. La culpa lo llenó hasta el borde cuando vio lágrimas en sus sábanas, como si ella hubiera estado llorando sobre ellas. Como ella también estaba durmiendo, era obvio incluso para él que había estado a su lado todo el tiempo que estuvo inconsciente, esperando que despertara. Se mordió el labio, el odio hacia sí mismo ardía junto con la culpa. ¿Qué clase de hermano era él si hacía que su hermana pequeña se preocupara así? Fue imperdonable. Incluso cuando esos pensamientos envenenaban su mente, ella se movió y levantó la cabeza. Tenía los ojos llorosos, pero enrojecidos. Shirou no dijo nada, pero empujó la culpa hacia su estómago para más tarde, frotando la cabeza de su hermana para tranquilizarla. «Hola Ilya», le susurró, con una pequeña sonrisa adornando su rostro. Ilya parpadeó para estar alerta, el sueño y la desesperación se desvanecieron, mirándolo boquiabierto. «¿Shiro?». Luego empezó a llorar de nuevo, abrazándolo con tanta fuerza como podía, como si fuera una compresa, temerosa de dejarlo ir. «Shirou», gritó ella, hundiendo la cabeza en su pecho, nuevas lágrimas mancharon las vendas, «¿estás bien?». Shirou parpadeó antes de abrazarla, o al menos, tanto como pudo reunir, con su brazo izquierdo nervioso y entumecido. Él sostuvo su cabeza como solía hacerlo cuando eran más jóvenes, depositando su gratitud en el abrazo. Por un tiempo simplemente se quedaron allí sentados, Ilya llorando torrentes de lágrimas y Shirou absorbiéndolas con una sonrisa mezclada con conflicto interno. Sin embargo, poco después, unos pasos corrieron hacia su puerta y ésta se abrió.
Shirou observó cómo Seiya y Leis juntas entraban corriendo a la habitación, con un pánico inusual en sus rasgos. Incluso Leis, a pesar de toda su pereza indiferente, estaba alerta y despierta. Seiya miró a los dos hermanos abrazándose y exhaló puro alivio. Leis, por su parte, dejó que la tensión desapareciera de su forma tensa, con el rostro impasible pero una pequeña y beatífica sonrisa adornando sus rasgos. Ambos tenían los ojos enrojecidos, como los de Ilia, pero más por falta de sueño que por llorar incontrolablemente. Shirou, ¿estás despierto? El estrés de Seiya la abandonó con ese suspiro de agradecimiento, pasando una mano por su cabello. Gracias a Dios. Sí, Leis asintió al lado de su hermana. Los dos no avanzaron mientras Ilia lloraba con todo su corazón y retrocedía, tosiendo y resoplando, frotándose los ojos hasta secarse. Causaría cierta irritación más tarde, pero Shirou no quería interrumpirla. ¿Cómo te sientes? Seiya preguntó vacilante, mordiéndose un poco el labio. Has estado inconsciente durante casi un día entero. Los ojos de Shirou casi se abrieron ante eso, reclinándose contra su cabecera. ¿Había estado fuera durante casi un día entero? Nunca antes había dormido tanto. Su mano buscó sus vendajes antes de volver a caer sobre las sábanas, sin querer perturbar la herida en proceso de curación. Logró decir, antes de dejar escapar un bostezo que podría haber despertado a los muertos. Me siento un poco cansado. Solo un poco entumecido y dolorido. Seiya dio un paso adelante un poco, con los labios fruncidos como si fuera a preguntarle algo. Lo que la detuvo fue Leis poniendo una mano suave en el hombro de su hermana y compartiendo una mirada. Algo pasó entre ellos que no se podía describir, antes de que Seiya regresara sigilosamente a la puerta, con el rostro todavía pintado de preocupación. Ilia, Shirou debería dormir, Leis le dijo a su hermana, era la mayor cantidad de palabras que había pronunciado en una oración en mucho tiempo, por lo que todos hicieron una pausa. Pero después de un segundo, Ilia asintió y abandonó a su hermano, saliendo de la habitación. Solo espera, Shirou. Su hermana declaró, voy a prepararte el mejor desayuno de todos los tiempos. Shirou sonrió, con amor por su hermana en su corazón mientras asentía y recostaba la cabeza sobre la almohada. Estoy deseando que llegue, Ilia. Las tres chicas de cabello níveo salieron de la habitación y cerraron la puerta, encerrando al chico en recuperación con sus pensamientos. Ociosamente, mientras esperaba que el sueño lo reclamara, metió la mano en su bolsillo y sacó la tarjeta de antes. Su rostro estaba inexpresivo cuando le dio la vuelta, mirándolo desde todos los ángulos, concentrándose en el espadachín. ¿Qué pasó allí?, se preguntó a sí mismo, ¿y qué fue eso? Ese sueño, nunca había tenido algo así antes. Nada tan espantoso que, incluso ahora, su recuerdo hiciera que su piel se pusiera pálida y húmeda. Y esa pelea con Lancer, donde había peleado con habilidades que no había tenido antes, como si alguien estuviera manipulando su propio cuerpo, un miedo incontrolable se apoderó de él mientras se quedaba dormido, la débil sinfonía de llamas crepitantes y un martillo sobre metal sonando en sus oídos. Si hubiera dos cartas como esa, entonces habría más. ¿Y qué haría entonces? Él no lo sabía, y ese solo hecho generó una nube de puro terror que lo abarcaba todo en su pecho. 282.